Bienvenidos a una editorial más de Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz, y los invito a compartir algunas reflexiones que de ninguna manera pretenden tener absoluta veracidad, sino justamente abrir un debate. Y el tema que nos preocupa y que nos ocupa en esta semana, ya en septiembre, es: ¿ha vuelto la violencia? ¿Otra vez la violencia? Paradójicamente, esta bomba artera, cobarde, dañina, no pudo añadir el nombre de Pamela Sousa al trágico listado de mutilados o muertos por la violencia terrorista que asoló el país. Esta secretaria del presidente de la Sociedad Rural Argentina, que salvó su integridad ante una deflagración, cuando uno ve las imágenes, de un artefacto concebido con perfidia, y esto tenemos que recalcarlo. Cuidado con lo que son leyes de guerra. Si bien acá sería entre civiles, esto es un tema que todavía nos queda como para profundizar. Pero sí para dañar, alterar conductas, amedrentar, inhibir o aterrorizar. Desde ese momento en que explota o deflagra esa amenaza nueva, no somos los mismos. Y con ello nos vemos influidos en nuestras propias respuestas colectivas o individuales, eh, persiguiendo con esa acción una finalidad que va más allá de la simple letalidad de quien recibe esta amenaza traducida en un hecho. Simultáneamente que aparece esta imagen, aparece otra imagen de un guerrillero. No llegó a partisano, no hubo seguidores demasiados, como sí lo fue Firmenich y su adláter, este primer consuegro, haciendo referencia a lo que son las primeras damas, los primeros caballeros. Bueno, este sería el primer consuegro guerrillero, gubernamental, lo cual esto alivia profundamente, ayuda muchísimo a explicar, sobre todo a las juventudes, ese tiempo que ha vivido la República Argentina en cuanto al dolor de las violencias que se comienzan a manifestar allá por 1959 y ya lleva 6 décadas hasta el presente. Aquella guerra no se terminó. Nosotros, nuestra primera editorial era La Guerra Tibia, porque ni fría ni caliente, pero es una guerra que todavía no ha tenido un cierre, un armisticio. Hay que saber que la carta bomba debía ser enviada a una dirección, esto es Juncal al 4000 y pico. ¿Quién sabía que era justamente allí donde estaba destinada? Y eso es información, eso es inteligencia, eso es lo que parece que carece el Estado cuando carece de esta información. O bien de la contrainteligencia, es evitar estos sabotajes, evitar este tipo de amenazas, y por momentos nos vemos debilitados en una aprobación de un presupuesto justamente para que esto no suceda. Es un tema de seguridad, no es tanto de pensar en que los espías van a estar metiéndose en nuestras casas. Esta inteligencia criminal o estratégica o ambas, sí, pretende hurgar, estudiar, investigar para saber dónde y cómo aplicar la violencia para torcer a las instituciones. Esto es lo que han hecho esta gente, y bueno, donde hay aparentemente algún detenido, pero en averiguación de estos antecedentes. Para suplir esa ausencia, bien vale meternos un poco en la historia y en los archivos que nos recuerdan quién recurrió a artefactos explosivos letales como una acción o un instrumento de la violencia política en la Argentina. Y bueno, llegamos a un 15 de abril de 1953, que fueron los militantes radicales, militantes universitarios, jóvenes, que detonaron 2 bombas en una concentración en Plaza de Mayo. A ver, estoy hablando de 1953. Muchos vincularán bombas con 1955.
esa es otra historia, que no la vamos a hablar ahora, tanto más grave por otras razones. En ese momento, estos militantes universitarios radicales provocaron, como digo, la muerte de 6 personas y hubo 100 heridos. El crédito debe ser otorgado a Aldo Duzdevich y disponible en un link de un periódico neuquino que comparto. No debemos alejarnos demasiado de este pensamiento extremo o radicalizado para también recordar quiénes promovieron los primeros golpes contra las instituciones gubernamentales de la República. Y quizá nos llevemos alguna sorpresa. En efecto, las primeras sazonadas o intentos de interrupción del régimen constitucional, muy anteriores al 6 de septiembre, que le adjudicamos el inicio de todos los males, comienzan en 1874, en el que el Partido Liberal Unitario, nacionalista de entonces, encabezado por varias calles, podríamos llegar a decir, muchas vinculadas con estos próceres, Bartolomé Mitre, José Miguel Arredondo, Erasmo Obligado, se levantaron en armas contra el ya presidente electo, ya había sido electo, Nicolás Avellaneda. Él estuvo finalmente ocupando el sillón de Rivadavia de 1874 a 1880. Y de algún modo esto generaba el desconocimiento deliberado del resultado de las urnas. Se adjudicaba un tema de fraude que recién debemos reconocer que con la ley Sáenz Peña casi era moneda corriente estas distorsiones. Bueno, estos levantiscos fueron derrotados, el primero en Junín, en un combate el 3 de diciembre, a manos del coronel José Ignacio Arias, tras un hecho de armas anterior y menos conocido, menos relevante, que se produjo el 26 de noviembre de 1874 también, pero muy curioso, porque la superioridad numérica de los atacantes mitristas, que eran los revolucionarios, 4.500 a 900, 5-1 la proporción aproximadamente, y en el que fuera derrotado el comandante Mitre en ese como jefe de esta revolución, fue en La Verde, donde pierde la vida, y este es el dato curioso, el abuelo de Borges, de Jorge Luis Borges, Francisco Borges, el abuelo militar, y un pasaje que yo digo que es bastante original al respecto. Bueno, acá viene el chivo, pido disculpas, lo pueden encontrar en mi libro, en la introducción, La posibilidad de la paz, en el cual, qué raro, Borges, que tenía cierto menoscabo por lo militar, él tiene una serie de frases que no los voy a decir, por supuesto, sí, sin embargo, hace un poema para su abuelo, que realmente por algo es un genio de la literatura universal, y Argentina nos llena de orgullo. Por su lado, el joven Roca vence a Arredondo en Santa Rosa, y esto es provincia de Mendoza, en el 7 de diciembre. Hay otro episodio en estas sazonadas insurgentes, pero ya es unos años más tarde, 1890, en la que se llama la Revolución del Parque, promovida, quizás llame la atención, por la Unión Cívica Radical contra el presidente Juárez Celman, que ya estaba en ejercicio, produciéndose enfrentamientos ya en Capital, en el Retiro, lo que es hoy Retiro, y en los que resultan derrotados sus instigadores. Guarda que se rompa pero que no se dobla. Bueno, Leandro Alem, Bartolomé Mitre de Huerta, Aristóbulo del Valle y otros. Muchas calles, avenidas y ciudades los recuerdan. Otra revolución radical tuvo lugar tiempo posterior, el 4 de febrero de 1905, en la que el caudillo Hipólito Yrigoyen, el personalista que tuvo sus propias desavenencias con sus partidarios, no sería la primera vez que entre radicales no se entienden, habiendo anunciado la lucha armada y convergiendo sobre la capital, pero desde varias provincias, en un intento de derrocar al presidente de aquel entonces, Manuel Quintana, 1905, y que fracasa, en los que fueron
atacados, y quiero llamar la atención, se atacaron arsenales y cuarteles militares, y se supone que eran políticos. Ya el anarquismo europeo asomaba como una nueva amenaza, vaya palabra que no podría ser despachada, expresada unos meses atrás. Y esto había ya llegado, este anarquismo, en las mochilas de los nuevos trabajadores, eso que fueron la inmigración acá a las orillas del Plata. Cabe preguntarse entonces si este sayo de la decadencia argentina comienza deliberadamente en estas semanas de septiembre, un 6 de septiembre de 1930. 1930 fue causa o consecuencia de lo sucedido en la Argentina. Lo que sucedió en 1930 fue una consecuencia o una causa. La crisis mundial del martes negro, ese que sucedió el 29 de octubre de 1929, el martes negro de Wall Street, no tuvo nada que ver. ¿Qué pasaba en el resto de Sudamérica? Bueno, de esto también podríamos hablar en otra oportunidad. Yo en el libro también lo describo. Pero aparentemente la seducción que ejerce la violencia requiere un análisis mucho más profundo. Y salimos ahora de Argentina y nos metemos, que ya en 2010 yo había abordado, descubro el nombre de la Juana de Arco de la guerrilla brasileña, Dilma Rousseff, que fue presidenta electa, con todos sus honores, 2011-2016. Y que ahí se aprestaba en 2010 a asumir el poder otorgado por las urnas, aunque había sido esquivo ante la otra praxis antes adquirida, que fue la praxis armada, que la llevó a 3 años de cárcel, Dilma Rousseff, por esta inclinación por la lucha armada, que evidentemente demostró después de la lectura de un libro que se llama Revolución en la Revolución, sería algo como el trotskismo, pero que lo escribe Regis Debray. Para los que peinamos canas, Regis Debray era ese amigo cercano y que acompañó al Che Guevara en sus aventuras en varios escenarios, y por supuesto de Fidel Castro, pero la lectura anterior era también de Althusser. Tendríamos que meternos un poco en los teóricos. Althusser podría ser uno, varios otros, que hablar de Gramsci y que hablar de Laclau. Tendríamos que leer un poquito más de esto nosotros. La obra de Debray, este libro, ayudó muchísimo a difundir mundialmente la praxis cubana y la modalidad guevarista. Otro tanto podríamos referirnos a este queridísimo hermano uruguayo que es el Pepe Mujica, este presidente electo democráticamente en Uruguay para el periodo en el que fue 2010-2015, que hoy se muestra distante y crítico de su movimiento de liberación Tupamaros. Él fue Tupamaros, fue guerrillero, que afirma que hoy por hoy, tengo el audio, el que me lo quiera pedir, me encantaría poder compartirlo, en que afirma que el odio idiotiza. Y ojo que la fuerza que encontraba Guevara para su lucha era justamente el odio. Ahora, él sufrió cárcel y herida, y a veces me confundo yo 14 con 6, 6 con 14. Fueron 14 años de cárcel y 6 heridas de bala, 6 heridas de armas de fuego. La prisión fue desde 1973 a 1985, y las sufrió esas 6 heridas, en justamente enfrentamientos armados. Otro caso fue el expresidente boliviano Evo Morales, quien dejó atrás lo que era habitual en su modalidad, en su piqueterismo, provocado un poco por lo que sucede acá en Sudamérica, esa palabreja que es militar, viene del vocabulario militar, que eran las marchas por el respeto y la dignidad, en la que él encabezaba a los cocaleros en su bajada a las protestas en La Paz, y que siempre fueron blanco de esas protestas las fuerzas uniformadas que intentaban evitar el corte de calles, etc.
evidentemente había un desapego a esa institucionalidad que sí, que luego, después, en su investidura como presidente, seguramente las habrá respetado. Algo parecido podemos hablar de Hugo Chávez, en la bolivariana Venecia americana, de ahí proviene el nombre de Venezuela, con las fuerzas de su orden, que fue sedicioso, contra las fuerzas uniformadas del orden, sí, constitucional de aquel entonces. Flagelo que todavía dura en nuestros días en esta muy querida y malograda Venezuela. Tenemos hasta el caso de una también ponderada luchadora por los derechos humanos, que es Michelle Bachelet, quien también sufrió cárcel y que fue presidente de su patria, de su país, y que militaba en la Juventud Socialista para apoyar lo que llamaban la revolución a la chilena. Esto décadas atrás, desde ya, ¿no? Ella también sufrió cárcel, como lo acabo de decir. La retahíla podría seguir también con Daniel Ortega, este presidente nicaragüense que vino a deponer a un eterno, a un Somoza y a otros presidentes anteriores con los que luchó, que habían estado 11 años, y él ya lleva cerca de 17 años, casi como un presidente vitalicio en esta Nicaragua, también malograda, que logra ciertas adhesiones con otros países, que evidentemente no son nuestros mejores amigos desde el año 2007. Él fue secretario de la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y no quiero extenderme en Gustavo Petro, también guerrillero del M-19 en nuestra querida Colombia. En todos los casos la seducción por el atajo, por el facilismo que otorga la violencia, motivó a los líderes democráticos a tentar primariamente la suerte que dan las armas. Cabe preguntarse qué de aquello, qué conservan de aquello todos estos nuevos dirigentes, líderes democráticos, de aquel denominador común que los había distinguido en su momento, ese apego a la violencia. Todos han manejado un grado de violencia para acceder al poder. Han orientado su voluntad para arrebatar el poder, inclusive por la intimidación que generan los violentos. Volviendo un poco al principio de esta carta que explota en las manos de esta señora. Todos conocieron cárcel por periodos más o menos prolongados. Todos verán en sus uniformados, ¿qué cosa? Los servidores que actualmente le rinden honores, que los ayudan, que estarían dispuestos a proteger con su propia vida la vida de sus primeros mandatarios, los que van a encontrar recibiéndolos en las casas de gobierno y saludándolos y escoltándolos con toda la pompa y con todos los honores, o tendrán un remedio de que eran sus viejos carceleros, porque ese menoscabo sistemático que ha sufrido todo lo uniformado, ese desprecio sistemático, que pareciera que esto es moneda del pasado, nos tiene que desprender algún tipo de reflexión. Bendito sea que los presidentes lo sean por la fuerza de las urnas y no por la fuerza de las armas. Y el pedido, síganos, el dedo para arriba, el like es fundamental para que nosotros podamos compartir estos momentos y hacer estas reflexiones que de algún modo sirvan a futuro para un mundo mejor, una patria en paz y en paz también nosotros de hacer nuestro trabajo. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandra Formoso Rosola y como parte del equipo de Cascos Azules queríamos invitarte a que si te gustaron estos videos te suscribas y le des un like. Es una forma de colaborar para los que trabajan por la paz. La paz del mundo es la paz de Argentina. Sé parte de esta epopeya. Acompáñanos. Gracias.
Las siguientes instituciones y empresas, preocupadas por el presente y el futuro del país, apoyan a Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Amugenal, ayuda mutua del personal de Gendarmería Nacional, está cuando nos necesitas. Sentite cerca. Amugenal está en todo el territorio nacional, con sus 62 sedes para brindarte prestaciones y servicios de primer orden. Desde 1956 y con el ímpetu propio de la institución. Amugenal brinda cobertura en farmacias, facilidades para turismo y ventajas para capacitación, presencial o a distancia, en las más prestigiosas instituciones educativas. Universidad de Belgrano, Universidad Kennedy, Siglo XXI y muchas otras. Proveeduría y cuponera de descuentos en toda la gama de compras, gastronomía, entretenimientos y más. En casos de emergencias, crisis o problemas de salud, tu núcleo familiar acompañado. Y no olvides, el mutualismo es la expresión más cercana a la camaradería. Seguinos en nuestras redes. Sentite cerca. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org. La Sociedad Militar Seguro de Vida auspicia Cascos Azules Argentinos. Sociedad Militar Seguro de Vida, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. Atención personalizada de 7:45 a 13 horas, telefónicamente al 0810-222-7678, de 7:30 a 15 horas. No lo dude. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, seguros de pertenencia y de familia, servicio de administración de promociones, y también junto a la Fundación Teniente Coronel Cornell para auxiliar a los miembros de la familia militar en situación de carencia. Sociedad Militar Seguro de Vida, una institución mutualista creada en 1901 para contribuir a mejorar la calidad de vida de todos aquellos que pertenecen a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y sus familiares. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Estado Mayor Conjunto, Armada y Fuerza Aérea Argentina.